Primer elemento que quiero desmitificar es el aparente conflicto entre el conocimiento comunal y el conocimiento científico. Hoy voy a agregar elementos que no desarrollé el otro día. ¿Por qué digo el aparente conflicto entre el conocimiento comunal y el conocimiento científico? Porque en la batalla contra el positivismo, al parecer vamos a decapitar la ciencia. Pues nos vamos a quedar sin ciencia, y cuando nos quedemos sin ciencia, todos iremos en masa a pegarle lumbre al pobre de Galileo. Y Galileo no se va a salvar de que lo quemen en la hoguera si nosotros decapitamos a la ciencia junto con el positivismo. ¿O no? Porque a Galileo, a Giordano Bruno lo quemaron las creencias, no la razón. Entonces quiero recuperar como denominador común entre la ciencia y el conocimiento comunal a la razón. Quiero recuperar que entre la ciencia y el conocimiento comunal hay un denominador común, la razón. Y llamémosle la razón científica. ¿Por qué? Bueno, nosotros somos la cultura que crea el maíz. ¿De dónde parte el maíz? Del teocintle. Y ese teocintle hay que buscarlo en internet con todo y foto y ponérselo al muchacho. El muchacho lo vea. ¿Cómo pudimos llevar un teocintle a una mazorca? Eso no fue jugando a la canica. Ella dijo algo que es fundamental, no lo dije yo, lo dijo ella. Pero yo voy a empezar del principio. Primero con la observación. Sin observación y sistematización. Estoy hablando de la racionalidad. ¿Por qué? ¿Cómo un campesino conoce y cómo llegamos a conocer que no se corta un árbol en cualquier etapa de la luna? Con observación y sistematización. ¿Cómo logramos producir en chinampas, en el agua? Así se nos ocurrió, a flotar. No, hubo mucho. Ahí quiero dejar la palabra para el final. No quiero usar el experimento del principio para que no empiece la lucha contra el positivismo a machacarme la pobre cosa. Pero a mí me queda claro que hubo observación, ¿sí o no? Sistematización, hubo análisis y hubo experimentación. ¿Cómo se construye una pirámide? A ver, empiecen a poner piedra ahí, a ver qué sale. Pues no, tal vez así empezamos. Porque tuvimos que empezar por prueba y error. Porque no pudimos llegar a la observación sistemática sin la prueba y el error. Porque, por ejemplo, en el conocimiento del campesino, de cómo trabajar los cultivos según la época del año, fuimos sistematizando ¿qué cosa? La praxis. No me imagino yo a un campesino del medioevo con una libreta y un lápiz haciendo anotaciones sistemáticas porque ni sabían escribir, ni tenían libreta, ni tenían lápiz. Entonces ellos sistematizaban la praxis. No llegaron a la técnica hermosa de Galileo, porque Galileo, más que sistematizar la praxis, sistematizaba sus observaciones. Porque Galileo sí tenía una intención científica, Galileo sí tenía un objetivo científico, pretexto científico. Entonces tenemos que entender que la comunalidad sistematiza la praxis y la escuela sistematiza las observaciones. Tú no puedes poner a la escuela a repetir la praxis histórica. Nos pasaríamos años para salir de la secundaria, ¿sí o no? Por eso la escuela retoma todo el conocimiento científico anterior, diseña experimentos para de manera rápida, efectiva, racional y rigurosa llegar a las mismas conclusiones que a nosotros nos costó como humanidad miles de años. No puedo confundir ni poner a competir el conocimiento comunal con el conocimiento científico, es un disparate. Y creer que el peteo busca la comunalidad sin
rigurosidad científica es un disparate también. Porque vamos a terminar todos metidos en la iglesia y rezándole a Dios. Y eso es creencia, eso no es razón. Si usted quiere creer en Dios, adelante, felicidades, lléveselo a su casa, quédeselo. Pero eso es creencia. La escuela no puede admitir esa discusión, porque la escuela es una institución racional que busca el rigor. E incluye, además de la experimentación y la observación, por supuesto, también incluye la interpretación, la hermenéutica. No estamos queriendo decir que todo tiene que experimentarse para. No queremos hacer un experimento social como si hiciésemos un experimento de mecánica. No hizo Marx un experimento social, pero hizo un profundo análisis histórico, de datos históricos, de hechos, que le permite llegar a generalizaciones, digamos a nivel teórico. Y tal vez es importante que empecemos a diferenciar lo empírico de lo teórico. Para que no nos pongamos a poner a competir un tipo de pensamiento con otro, porque es tan riguroso y tan científico un pensamiento empírico como lo es un pensamiento a nivel teórico. Porque las leyes de los gases de Gay-Lussac, de Boyle-Mariotte, que se obtienen empíricamente, tienen tanto rigor como la relatividad de Albert Einstein, que no se pudo llegar a ella empíricamente, sino a través de un cuaderno, un lápiz y análisis a nivel teórico, que hubo que esperar mucho tiempo para poder comprobar empíricamente, indirectamente, porque no se podía ir directamente a comprobar tales cosas. Y si yo voy a identificar como ciencia solo el conocimiento a nivel teórico, estoy cometiendo un grave error de reduccionismo. El conocimiento a nivel empírico y el conocimiento a nivel cotidiano, que son niveles diferentes de conocimiento, también se alcanzan con rigor. Lo que no se alcanzan con los mismos métodos, con las mismas técnicas. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Estoy tratando de decir que el conocimiento comunal que el Peteo quiere ir a rescatar es un conocimiento riguroso que tiene elementos de observación, de sistematización, de experimentación, porque yo estoy seguro, lo digo hipotéticamente, pero todos estamos seguros, que la chinampa, la construcción de pirámides, eso tuvo que llevar mucha ¿qué? Experimentación. Ahí no se llega así como así. Ahora, cuando nosotros estudiamos el método científico en la escuela, le explicamos a los muchachos las observaciones de Tycho Brahe. Tycho Brahe observando el cielo y haciendo aquellas cantidades de anotaciones en sus cuadernos, y después Kepler, cuando le llegan a sus manos esas anotaciones de Tycho Brahe, logra comprender las leyes del movimiento de los planetas. Y después Galileo avanza con el método experimental y Newton logra establecer una teoría. Pero yo me pregunto, esas observaciones de Tycho Brahe de los movimientos y las posiciones de los astros en el cielo, ¿no las habíamos hecho nosotros? ¿Y cómo es que todas las pirámides nuestras están ubicadas perfectamente, alineadas según la época y los astros? Ahí se nos ocurrió, ¡ay, mira una estrella! ¡Punta para allá! ¿Vamos a hacerlo así? No. Estamos pensando que cuando los castellanos quemaron los códices, quemaron cientos y cientos y miles de documentos con observaciones sistematizadas que nos permitieron a nosotros tener un calendario maya, un calendario nuestro, preciso. Eso no se hace con 3 gente echando humo para arriba. No digo esto de echar humo para arriba despectivamente, lo que quiero es que diferenciemos la creencia de la razón. Hubo observación, análisis, sistematización. No hubo experimentación porque la astronomía experimental no existe, ¿no? Por lo menos en esa época no teníamos. Pero sí había mucho análisis, observación, sistematización de las observaciones. Se elaboraban conceptos a nivel teórico y se generalizaban esos conocimientos, y eso nos permite a nosotros
tener un calendario maya, somos la cultura madre que tiene más pirámides, más grandes, y además, ya para discutir con los muchachos seriamente y empezar a aprender a construir hipótesis, preguntarle a los muchachos cómo construimos las pirámides si no teníamos ni la rueda ni animales de tiro. ¿Cómo nuestros viejos abuelos, como le llama Guillermo Marín, a mí me encanta llamarle así, cómo nuestros viejos abuelos pudieron construir todas esas pirámides si no tuvimos ni la rueda ni animales de tiro? Detrás de eso hay un conocimiento profundísimo. Y además de la matemática, de la geometría. Nosotros inventamos el cero matemático. No se inventa el cero matemático jugando la canica. Detrás de eso hay ciencia, ¿o no? Entonces yo no puedo identificar los saberes ancestrales, yo no puedo identificar los saberes comunales con un saber científico. Eso para mí es un error grave y nos estamos arrebatando el derecho a declararnos originariamente como una cultura científica, una cultura de la razón, una cultura de la observación, una cultura de la sistematización, una cultura de la experimentación, con resultados científicos que hoy los podemos poner al nivel de cualquier otra cultura madre, porque no hay ninguna cultura madre que tenga un resultado como el maíz, que es un producto biotecnológico, para decir natural y cultural. Vaya, biotecnológico, porque somos la primera cultura biotecnológica del planeta. Lo que significa que tomamos elementos naturales, introduciendo nuestra tecnología, alteramos a la Pachamama y parimos un producto que, partiendo de la Pachamama, era hijo de la tecnología, la cultura. Bueno, ¿la India tiene algo así? No. ¿La China? Tampoco. ¿Egipto? Tampoco. ¿Mesopotamia? Tampoco. ¿Los incas? Tampoco. Solo nosotros. No lo digo por chauvinismo. Lo digo porque tenemos que reconocer y discutir con los muchachos que nosotros éramos una cultura de profunda tradición científica. Y hay personas que hoy pretenden decir comunalidad y hablarnos de fiesta y pachanga. Comunalidad no es fiesta y pachanga. Comunalidad no son solo aquellos elementos que Jaime enumera, que coincidimos con Jaime, nuestro querido Jaime, admirado Jaime, coincidimos con Jaime, pero falta discutir seriamente con Jaime y con los textos de comunalidad, que comunalidad también es ciencia, ¿sí o no? Y no está desarrollado el tema de comunidad y ciencia. Está bien que comunalidad es territorio, está bien que comunalidad es tequio, está bien que comunalidad es asamblea, está muy bien que comunalidad es fiesta, pero mucho mejor también es reconocer que comunalidad también es ciencia. Conocimiento racional, observación, experimentación, análisis, estudio sistemático de la realidad objetiva para llegar a conocimientos generalizables y aplicables para mejorar la vida de las personas. Porque ¿qué fue sino el maíz? Un producto científico. Pues no le queremos poner científico, porque nosotros queremos a fuerza decir que la ciencia nace con Galileo, con Newton. A fuerza queremos que la ciencia es un producto eurocéntrico y nosotros no somos una cultura científica. Eso es falso. Y además, no solo considero que es falso, considero que es un error histórico y considero además que es muy peligroso. Peligroso porque incluso hay proyectos del PTO que se están moviendo por buscan, tal vez sin querer, un vaciamiento de la ciencia. A mí me parece muy peligroso y malo. Entonces, hasta aquí estamos discutiendo el tema de que nosotros somos una cultura que científica. O sea, comunalidad incluye territorio. Muy bien. Tequio. Excelente, porque esos son elementos éticos que el capitalismo aniquiló. Y tenemos que recuperar el tequio como el aporte voluntario de los pueblos al mejoramiento de su vida, sin buscar un beneficio personal, sino que estamos centrados en el beneficio colectivo. Ese es el tequio, cuando el hombre pone su fuerza de trabajo y su existencia al servicio de los demás,
sin pedir a cambio más que el beneficio de todos. Hicimos la casa comunal, aquí estamos ahora felices. Eso es comunalidad y hay que aprender a recuperar el tequio como una propuesta ética contraria a la ética del bochornoso capitalismo individualista, meritocrático y competitivo. Excelente. Comunalidad es asamblea. Muy bien, necesitamos recuperar la asamblea hacia adentro de los centros educativos. Hacer asambleas. Muchachos, necesita el ejercicio de la ciudadanía consciente. Es un ejercicio que la escuela tiene que practicar. Entonces, como objetivo, nosotros pondríamos ahí, como objetivo del peteo, recuperar el tequio como una propuesta axiológica contraria al capitalismo. ¿Queremos eso o no? Sí. Recuperar la asamblea que viene de la comunalidad como un método que se debe volver un método educativo de la escuela. Educar a través de asamblea y decidir a través de asamblea es permitirle a la comunalidad que empiece a normar éticamente lo que la escuela hace. Y también didácticamente, porque es un método. No solo educativo, es un método, digamos, riguroso desde el punto de vista ético, que permite la participación de todos en la toma de decisiones colectivas. Comunalidad también es fiesta, y la escuela tiene que mirar hacia la comunalidad, mirar hacia la fiesta comunal como un acto de compartir la felicidad. Pero tenemos que descolonizar la fiesta comunal. Porque hartarnos de alcohol y andar todos desfilando detrás del cura que nos trajeron los castellanos, eso no es nuestro. Eso no es comunal, eso es una imposición cultural, ¿o no? No se me enojen los católicos, apostólicos y romanos que hay por acá, yo estoy hablando de la historia, ¿sí? Ustedes sigan en su creencia, pero son creencias, y la escuela es racional. Y cuando discutimos con muchos de los muchachos la fiesta comunal, nosotros vamos a retomar de la fiesta comunal los elementos tradicionales, históricos, que alimentan la identidad, no cualquier cosa. No borrachera y jaripeo. Entonces, la escuela, y este elemento yo creo que es fundamental, porque la escuela tiene que ver a la comunidad y verse como un participante activo de la comunalidad, porque la escuela puede empezar a crear tradiciones. ¿Qué significa crear tradiciones? Significa que dentro de la fiesta comunal la escuela puede empezar a proponer actividades que hasta hoy no se concebían. Teatros. Y yo estoy seguro que si las escuelas de la comunidad en la fiesta del pueblo hacen teatro con sus niños de primaria, de preescolar y secundaria, los padres van a ir a ver a sus hijos hacer teatro en vez de estar chupando o en vez de estar correteando al cura allá y para acá. Lo digo con respeto, porque cuando vamos a la comunalidad no encontramos en las fiestas comunales elementos que rescaten nuestra cultura ancestral, sino que vemos, es correcto, es normal que sea así, vemos a la fiesta comunal llena de imposiciones ideológicas castellanas. ¿Sí o no? Pues además son imposiciones ideológicas, ¿no? Eso, si quieres después lo discutimos. Pero las creencias responden hoy en día a ideologías. Y por poner un ejemplo interesante traerlo a colisión en algún curso que pasé por ahí, un postdoctorado, no un curso de talachería. Discutíamos con algunos camaradas la teoría de la mente sin cerebro. Hay autores que están escribiendo por ahí científicamente, así lo voy a hacer, ahí para que me vean, la existencia de la mente sin cerebro. Bueno, la mente sin cerebro ya la inventaron, es Dios. Pasa que el idealismo filosófico trata de endulzar sus discursos y trata de racionalizar el idealismo religioso, y entonces aparece Berkeley y hoy la mente sin cerebro, una mente universal, conéctate con la mente universal. Ya no es Dios, para que no me digan a mí que soy un religioso creyente absurdo. Entonces el absurdo ahora lo fabrico, lo prefabrico, lo frío, lo hago tan colorado. Y estoy pensando que la mente puede existir sin el cerebro.
Y esa mente sin cerebro, me imagino que ustedes se dan cuenta que es una mente que además no tiene historia social. Porque comprendemos bien que la mente del niño se forma en sus relaciones sociales, ¿sí o no? Como dice Marx, el hombre que es el sistema de sus relaciones sociales. Si agarras el cachorro humano y lo sacas de sus relaciones sociales, no debuta como ser humano. Se queda Homo sapiens sapiens, se animaliza, es expulsado de la cultura, porque no hay humano sin cultura. Discúlpenme, pero cuando me hablan de mente sin cerebro, mente sin cultura, mente sin historia, digo, este tipo está en el plano idealista tratando de venderme a Dios, pero en otro paquete. Ahora, ¿no? Paquete de Navidad, de fin de año, bonito, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar la creencia de la razón. Primero, las creencias no se basan más que en prejuicios y su fuente básica es la ignorancia. Pues antes creíamos que los dioses nos aventaban rayos, porque veían caer un rayo, como no había conocimiento, nos podían decir, mira una descarga autónoma en los gases. Había que esperar al siglo XIX, había que esperar el desarrollo de la electricidad y el magnetismo para comprender qué es una descarga autónoma en los gases. Cuando veían el rayo y si desgraciadamente le caía en la cabeza a un cristiano, los dioses se enojaron, quién sabe qué hizo este, le partieron su madre. Algo hizo, pórtate bien para que no te caiga un rayo. Bueno, esas eran interpretaciones basadas en la incapacidad del hombre para explicarse los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, los fenómenos del pensamiento. Y entonces apelaban a estos mitos, a estas explicaciones que cumplían una función social. Eso no lo estamos discutiendo aquí, ¿sí? Aquí no estamos discutiendo la función social de las creencias, tienen una importante función social, ese es otro tema. Aquí estamos discutiendo que las creencias no se basan y no buscan la transformación de la realidad. Las creencias se quedan al nivel de explicar la realidad y además fantasiosamente. Y si usted quiere creer que hicieron el barro y sopló y le dio vida al barro y le sacó una costilla y hizo una mujer, usted quiere creer eso, adelante, pero esto es difícil de tragar, ¿no? Después que vas a la escuela y estudias biología y estudias, tú dices, pero ¿cómo no? No pasa. ¿Por qué? Porque no se basa en ningún hecho. No apela a ningún tipo de observación y de sistematización, es una creencia. Y tan importantes son los hechos que hasta cuando uno va a estos textos originarios, ve que él tuvo que aventar el palo para que se convirtiera en serpiente, porque si no, no lo iban a creer. Él tuvo que hacer algo para que le creyeran. Y tuvo que curar a alguien que tenía lepra, muy enfermo, curarlo de la ceguera para que le creyeran. Si no, no le iban a creer. Tuvo que hacer cosas, tuvo que demostrar. Bueno, pero tuvo que probar, que es el término que debe usarse. Tuvo que probar lo que podía hacer para que se le creyera. Si no, no le iban a creer. Entonces la creencia tiene una función social, pero la creencia no es ni tiene una base racional. La ciencia sí. Y los conocimientos comunales también. También. La señora que hace una salsa de guacamole muy rica, no la hace por creencia. Ha sistematizado su praxis empírica, lleva años cocinando y hoy cocina y dice la gente, Dios mío, pero qué rico. Eso es un conocimiento comunal. Pero cuando al niño, cuando al joven, lo llevemos y lo acerquemos a ese conocimiento comunal, tenemos nosotros que sacar a relieve, porque somos una escuela, la importante función de la observación, la sistematización y la experimentación para llegar a esta riqueza culinaria. No nos mandaron el chapulín con una carta, ¿no? Así se usa. Tuvimos que ir experimentando con el chapulín, tuvimos que ir experimentando con los gusanos, tuvimos que ir probando técnicas, ¿sí o no? Y se fue acumulando ese saber y hoy tenemos una cocina que es patrimonio de la humanidad, entre otras cosas, por el carácter científico de nuestros ancestros,
que no daban paso sin guarache, como dicen aquí, sistematizaban, observaban, anotaban ahí en sus... y iban acumulando saberes que hoy, desgraciadamente, no tenemos una entrada directa hacia esa maravillosa fuente del saber, porque la mayoría de los códices fueron quemados por los españoles. Y si vamos a hacer una tamaliza y vamos a comer tamales con los padres, sería muy bueno discutir con los muchachos cómo aprendimos a hacer tamal, el papel de la observación y de la sistematización en la elaboración y la construcción de la cocina ancestral de nuestras naciones originarias, para irle recalcando al muchacho lo importante que es la razón para poder comprender, interpretar, explicar y transformar la realidad histórica. Me estoy explicando, ¿verdad? Estoy tratando de tocar un punto que es la unidad entre lo comunal y la educación racional. Lo comunalidad y la ciencia. Y proponiendo que agreguemos a todos esos elementos comunales tan importantes que Jaime nos propone, porque creo que Jaime es un escritor fundamental, además de un gran amigo, tenemos que agregar también que un elemento de la comunalidad es la ciencia, porque si no vamos a quedar nosotros como si fuéramos lo que no somos. Y le vamos a dar a otros méritos que no les corresponden. ¿Quién es el padre de la genética? No, somos nosotros. Mendel comenzó con garbanzo y terminó con garbanzo. Nosotros comenzamos con teocintla y terminamos con maíz. Mendel ni se acercó, ni por mucho se acercó. Mendel se hubiera dado con piedras en el pecho si hubiese podido agarrar un teocintle y entregar un maíz. Pero para eso Mendel necesitaba milenios, que no tenía. Por eso empezó con garbancitos arrugados y garbancitos listos. Y terminó con garbancitos listos y arrugados. Pero nosotros, que somos los papás y los abuelos de Mendel, agarramos un teocintle y no solo entregamos un maíz, fuimos tan ambiciosos en nuestro razonamiento científico que entregamos un maíz con una enorme cantidad de colores, de variedades, de sabores y de usos. Vaya, no nos detuvimos ni en el maíz. Pero cuando tú preguntas por el padre de la genética, dice Mendel. Entonces, ¿nosotros qué? Fiesta y pachanga. No, disculpame, somos una cultura científica y no se nos ha reconocido los aportes a la ciencia. El cero matemático, la construcción de pirámides, las observaciones astrológicas, el profundo conocimiento del efecto de los astros en las producciones agrícolas. No se nos ha reconocido algo fundamental. Y además agreguemos que Mendel pertenece a una cultura que ni siquiera es una cultura madre. Mendel es parte de las culturas de los migrantes. Nosotros estamos aquí hace 7.500 años haciendo esto. Y no se nos reconoce. Y estamos nosotros mismos participando en esa falta de reconocimiento cuando asumimos la comunalidad sin ciencia, y sin razón, y sin racionalidad, y sin observación, y sin análisis, y sin síntesis, y sin experimentación. Nosotros mismos estamos asumiendo la comunalidad como un proceso subalterno a la ciencia eurocéntrica. Y yo creo que eso es falso. Yo creo que los datos y los hechos son abrumadores a favor de que nosotros somos una cultura científica. Entonces, tenemos que checar los proyectos y empezar a descubrir con el muchacho estas cosas que estamos. El muchacho está listo para entender esto y discutirlo, ¿sí o no? Pero no estamos haciendo eso. Y entonces, cuando nosotros nos hablan de observación y de sistematización, nosotros enseguida pensamos en un aula encerrado ahí, con un microscopio y una probeta. Y una masa amarrada en un mecatito para ver las oscilaciones. No, sistematización, observación y experimentación también es cocina tradicional, también es vasijas de barro, porque ¿cómo nosotros logramos cocinar todo ese barro? También es trabajo con los metales, también es producción de textiles, pinturas de textiles. ¿Cómo creen ustedes que llegamos nosotros a obtener los colores naturales de nuestra... ¿Cómo? Así. Ay, mira, me encontré aquí una cochinilla, plasta. ¡Ay! Inventé el rojo. Eso no es así, eso no fue así. Detrás de eso hubo mucha
Años y años de experimentar, de observar, de sistematizar la praxis. Y yo no niego, yo no quiero negar, yo no quiero entrar a la negación de decir que tal vez teníamos también códices con anotaciones de estas observaciones científicas. No quiero pensar que todo fue sistematización de la praxis, no, yo quiero pensar que fuimos más allá, pero cuando yo veo una pirámide construida sin la rueda y sin el animal de tiro, digo, no, esto tuvo que ser mucho más complicado, mucho más complejo, mucho más abstracto y teórico de lo que nosotros estamos asumiendo hoy en día de nuestras culturas madres. Nuestros viejos abuelos eran científicos. Y eran científicos que hacían tequios, que hacían fiestas, científicos que tenían una forma especial de construir un gobierno. Además de científicos, tenían una ética que tenemos que recuperar. Bueno, yo creo que hasta aquí razón y creencia. Entonces, la razón se basa y pretende la objetividad del saber. La razón no se queda en la descripción. La razón busca encontrar la explicación. La descripción es un primer momento. La observación sistemática y descriptiva es un primer momento en la ciencia, que llega a conclusiones empíricas. Y quisiera, si me permiten, establecer aquí alguna diferencia entre pensamiento empírico y pensamiento teórico, para que podamos diferenciar a Newton de Einstein. Porque no solo se diferenciaron las teorías que dieron, sino que esas teorías tenían una naturaleza diferente. La de Newton era una ley empírica, la de Einstein a nivel teórico. Por eso Newton se puede obtener empíricamente en un laboratorio haciendo experimentos. Eso no lo vas a hacer con la relatividad ni con la teoría de las cuerdas, porque ya nos elevamos a un nivel de pensamiento superior. Es cuando la razón empieza a producir. Pero entendamos primero la relación que hay entre lo empírico y lo teórico. No terminamos creyendo que lo teórico es fantasía y alhajas. ¿Qué es? ¿O cuáles son algunas de las formas de conocimiento que debemos considerar?